Bueno, ya es hora de comenzar. Muchísimas gracias por estos minutos de paciencia, quienes ya habían llegado. Am, Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es María del Pilar Cubillos. Yo soy instructora certificada en Mindfulness por el Centro de Mindfulness de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y esta es una sesión introductoria que suelo compartir ya desde hace 7 años. em, Antes de iniciar los ciclos del programa de Mindfulness para reducción del estrés, que es de hecho el protocolo que es referente mundial del Mindfulness y de hecho se ha convertido en un referente en medicina y en cuidado de la salud, en medicina mente-cuerpo y cuidado de la salud, un referente en el manejo del estrés y de la ansiedad. Y bueno, y una herramienta que hoy en día está muy de moda, aunque no me gusta verla de esa manera, pero es una realidad, está popularizándose mucho y bueno, genial y maravilloso que más y más personas se interesen en encontrar herramientas para fortalecer todos esos mecanismos internos con los que contamos para hacer la vida más llevadera, para cuidar de nuestra salud, para estar más tranquilos, y especialmente en esta época retadora, ¿no? En esta época de tanta incertidumbre y de tantos retos que estamos ya viviendo desde hace varios meses ya casi vamos para un año, ¿no? Pero, pero bueno, que esta sea una oportunidad para no solo practicar un poco de mindfulness, sino también entender un poco como los conceptos alrededor de la práctica y, y conocer también un poquito de la evidencia científica que hay detrás del mindfulness. De hecho, parte de esa gran popularidad que ha ganado en Occidente es precisamente por esa razón, porque en los 40 años que este enfoque de mindfulness, el enfoque del MBSR, del programa de mindfulness para reducción del estrés, se viene aplicando en el mundo, viene siendo estudiado también, entre otras ciencias, por la neurociencia, que ha encontrado todos los cambios que genera esta práctica en la estructura cerebral. Y bueno, y cómo todos estos beneficios pues están soportados en, en, en estudios clínicos. Así que una vez más los invito a chequear si ya dejaron su celular apagado o en silencio, de pronto cerrar ventanas de otras cosas que nos puedan distraer. Eso ya es mindfulness, como les decía hace un momento. Fijar nuestra atención en una sola cosa porque pasamos el día con la atención en muchas cosas. ¿Ah? El famosísimo multitarea, ¿no? Es estar haciendo varias cosas al mismo tiempo que nos da esa sensación de productividad que no es real, porque de hecho la neurociencia ha encontrado que el cerebro procesa información de forma secuencial, es decir, una sola cosa a la vez. Y por más de que intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que estamos por un lado es estresando nuestro cuerpo porque se activa nuestra respuesta de emergencia, respuesta fisiológica del estrés, pero también corremos el riesgo de cometer errores, bueno, tener accidentes, así que no es la forma óptima de funcionar. Eso, de hecho, ese tener esa respuesta de emergencia encendida continuamente nos agota, esa sensación de agotamiento constante y de pronto de dormir en las noches, pero levantarse agotado, cansado, como si hubieran pasado un par de horas y resulta que pasaron 8 horas, por ejemplo, tiene que ver con esto, porque nuestra mente está muy agitada. ¿Mm? Ese funcionar en multitarea, ese bombardeo sensorial con el que convivimos hoy en día, el, bueno, la misma tecnología que nos facilita la vida hace que cada vez tengamos más cosas que hacer, ese no parar a lo largo del día, todo el tiempo nos estamos ocupando en algo. Y cuando no hay nada en particular que hacer, sentimos esa necesidad de llenarlo con algo que nos distraiga o nos entretenga. Y hoy tenemos ese aparatico de distracción en nuestra mano todo el tiempo. No sé si se han pillado eso, ¿no? Que no hay nada que hacer y de repente estoy en el celular, de pronto llenando mi cabeza de información trivial, ¿no? La mayoría de veces es así, ¿no? Algunas veces sí, puede ser información útil, pero en general es, es, es simplemente estímulos adicionales. Y bueno, y la vida misma, como les decía, tiene sus retos y sus dificultades y eso también hace que nuestra respuesta de emergencia se mantenga encendida. Hoy en día
Creo que hemos en cierta manera normalizado el estrés, nos hemos acostumbrado a operar, a funcionar de una manera que nos genera un profundo desgaste y que por supuesto le pasa factura a nuestra salud. Cuando ese mecanismo de emergencia se enciende y se mantiene encendido, se empiezan a liberar hormonas como el cortisol y la adrenalina, que hace que cambie la manera en que funciona nuestro cuerpo, ¿no? Que entre otras cosas afecta el sueño nocturno, afecta el sistema inmune, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la digestión. Es como para expresarlo de alguna manera, es como una toxina para nuestro cuerpo. Así que vamos a comenzar haciendo una pausa juntos. De hecho, para hacer énfasis en eso, en lo importante de parar en este mundo que va a toda velocidad y que nos lleva un poco empujados, ¿no? A ese ritmo. Recordar lo importante de parar a lo largo del día. Cuando nuestra mente no encuentra momentos de pausa, el único momento que le resta para procesar toda esa información de nuestras experiencias, de todos esos medios tecnológicos con los que vivimos a diario, es la hora de dormir. Por eso, como les contaba, a veces ni siquiera en las noches descansamos como deberíamos y al otro día nos sentimos agotados porque la mente no para. Estamos sobrecargados de información y de pensamientos. Así que los invito allí donde se encuentren a tomar una postura sólida. Si estás sentado en una silla, fíjate que tus pies queden muy firmes en el suelo. Y también que tu columna esté erguida, como si te alaran por una cuerdita amarrada en la coronilla hacia arriba. Puedes de pronto dar un par de giros con los hombros hacia atrás hasta que encuentres una posición relajada para ellos y que el pecho se sienta un poco más abierto. Eso ayuda precisamente con que la espalda esté un poquito más recta. Y vamos a comenzar a ejercitar el mindfulness, que son prácticas atencionales. Yo voy a tocar un instrumento y tu tarea es prestar atención al sonido, como si fuera lo único que existiera. Cada vez que notes que la mente se distrae, regresa tu atención al sonido, todas las veces que haga falta. ¿Y por qué no prestar también atención a los demás sonidos que hay alrededor del lugar donde estás? ¿Qué sonidos están por ahí disponibles? Tantos sonidos que vienen de lejos, otros que están más cerca. No se trata de hacer como una lista de sonidos, sino simplemente oírlos. Ni siquiera ponerles nombre. Oír lo que está disponible para ser oído, así sean sonidos que te molestan un poco. O tal vez no te producen nada en particular, o te agradan, o tal vez hay silencio. Y vamos a seguir transitando por la experiencia de los sentidos. Ahora lleva tu atención a la boca y pasa saliva, simplemente para sentir el sabor que hay en tu boca.
continúa. Lleva ahora la atención a la nariz y mientras respiras, mientras sientes el aire entrar y salir, fíjate si puedes percibir algún olor. Tal vez si están cocinando algo en casa o el olor de tu perfume. O si no hay nada en particular en el ambiente, puedes acercar una mano a la nariz y sentir el olor de tu mano. ¿Eh? Y de la nariz continúa, vamos ahora a los ojos, al sentido de la vista. Si están cerrados tus ojos, fíjate si puedes ver algo con los ojos cerrados. Sombras, luces, formas. Pero también puedes abrir un poco los ojos, simplemente observar, no sé, la perspectiva del lugar que tienes desde allí. Formas, colores, sombras. No hay que hacer una lista de nada, simplemente como cuando hacemos una captura de pantalla con el celular. Tal vez notes algo que no habías notado. Hay un cuadro torcido. O alguien dejó, no sé, los zapatos, las llaves, donde no te gusta que las dejen, por ejemplo. Aunque ahí ya estaría la mente un poco juzgando lo que ves. Simplemente ve lo que está ahí frente a ti. Y si quieres volver a cerrar los ojos, ciérralos y sin mover las manos lleva la atención a ellas. Fíjate en la sensación de tacto. Si de pronto están los dedos entrelazados, una mano apoyada sobre la otra o tus manos están contra el regazo. Simplemente sentir, valga la redundancia, esa sensación de tacto. Eso es. Ahora, vamos a fijarnos otra vez en la postura del cuerpo. Si de pronto ya no estás tan erguido como hace unos minutos, fíjate si puedes volver a sentir tu cuerpo sólido. Para esta parte de la práctica también puedes elegir si dejas los ojos abiertos o cerrados. Fíjate si hay tensión en el cuerpo y si la respiración te ayuda tal vez a suavizar un poquito allí donde sientes. Pueden ser 2, 3 respiraciones profundas. Que sean como un soltar allí donde sientes de pronto el cuerpo engarrotado, tenso. Y por ahora manteniendo tu respiración como en un segundo plano, vamos a llevar la atención a los pies. Fíjate en el contacto de tus pies contra el suelo. Así como te fijaste en tus manos hace un momento, los pies tocando el suelo. Si la mente se distrae, si de repente te notas pensando en los pendientes para mañana, en lo que te pasó hoy o ayer, recuerda que es normal. Simplemente trata de regresar la atención donde estemos en el cuerpo, todas las veces que haga falta. De los pies, continúa las piernas. ¿Cómo se sienten tus piernas en este momento? ¿Notas alguna sensación en particular? De pronto un cosquilleo, el roce de tu pantalón contra la piel. ¿Puedes sentir tus piernas ahora mismo? Y continuamos ese recorrido, ahora las caderas. Fíjate en la sensación del peso de las caderas sobre la silla. O alguna otra sensación que esté presente en esa área de la pelvis, tal vez algo más interno.
alguno de los órganos que está alojado allí. De las caderas continúa el torso. Fíjate en tu espalda, cómo se siente tu espalda hoy en este momento. La espalda suele acumular muchísima tensión. Es precisamente manifestación de esa respuesta de alarma encendida en el cuerpo. De ese no parar. Tal vez hay algo de eso, tal vez no. ¿Por qué no? Una vez más, siente, fíjate, si un par de respiraciones te ayudan a soltar un poquito allí, a suavizar lo que estés sintiendo en tu espalda. Y de la espalda, pasa la atención a la parte frontal del torso, al pecho, al abdomen. Puedes fijarte, por ejemplo, en el movimiento de respirar. Esa expansión y esa contracción con cada inhalación y cada exhalación. Tal vez la sensación de los pulmones llenándose y vaciándose. Ese poder respirar en este momento. Sentir a tu cuerpo respirando. Recuerda que si te distraes es normal, simplemente regresa la atención. Fíjate si hay alguna sensación en los órganos abdominales. ¿Qué te dice el cuerpo? De pronto, que tienes hambre. O al contrario, llenura o una experiencia más bien neutral. Eso es. Y vamos a continuar el recorrido a los hombros. Siente tus hombros un momento, qué está pasando en ellos hoy, a esta hora. De pronto están también un poco tensos. No pasa nada. Si lo que notas es dolor, incomodidad, de hecho simplemente estamos entrenando a nuestra mente a prestar atención, a observar qué es lo que está pasando, porque el cuerpo nos da señales continuamente y estamos ocupados o distraídos y no atendemos esas señales. Y desde los hombros recorre rápidamente tus brazos y las manos. Fíjate cuál es la sensación más notoria en brazos y manos, de pronto la temperatura o esa experiencia de tensión o relajación. Eso es. Y de brazos y manos vamos a continuar al cuello, un instante para sentir el cuello, de pronto la garganta, el aire pasando por allí. Y por último, la cabeza. ¿Puedes sentir el peso de tu cabeza? Pesa. Fíjate si hay, por ejemplo, tensiones en el cuero cabelludo o en los músculos faciales. Por ahí también se acumula mucha tensión a lo largo del día. Y otra vez puedes usar la respiración como una compresa caliente, por ejemplo. Ayudarte a soltar, si esto es posible para ti en este momento. Eso es, y expande la atención desde allí al cuerpo entero. Tu cuerpo entero en esa posición en la que estás. Siente el movimiento de respirar, siente el aire entrando y saliendo del cuerpo. Si te ayuda, puedes imaginar el aire entrando y saliendo por los poros de la piel. Un par de respiraciones nada más.
Eso es. Si quieres, mantén los ojos cerrados y ya para terminar esta práctica, junta las palmas de las manos y enfoca tu atención en eso, en sentir el contacto de una mano contra otra. Y puedes comenzar a frotarlas entre sí, como si quisieras calentarlas. Si te distraes, vuelves a sentir tus manos frotándose. Y detalla de pronto si tu piel está suave o está seca, húmeda, el sonido que producen las manos. Si quieres, puedes ponerle más velocidad y fuerza al movimiento. Y ya cuando las sientas un poquito más tibias, vamos a cubrir la cara con las manos por unos segundos. Si tienes gafas, retíralas. Y que eso sea en lo que enfoques tu atención, sentir las manos tocando tu cara, como si sostuvieran tu cara. Fíjate de pronto también en esa sensación que queda como rezagada en las palmas de las manos luego de haberlas frotado. Y quédate allí 3 respiraciones más. Si quieres, cuenta esas respiraciones. Como somos mamíferos, este tipo de contactos contra la propia piel tiene un efecto calmante porque activa el sistema de cuidado del cuerpo con el que contamos precisamente por esa calidad de mamíferos. Hay un montón de cosas que podemos hacer por brindarnos un poquito de calma, ayudarnos de hecho, a balancear un poco ese efecto de tener la alarma, la respuesta fisiológica del estrés encendida. Una respiración más, sintiendo las manos tocando la cara. Eso es, y puedes ir destapando, abriendo los ojos, enlaza los dedos de las manos y empuja con las palmas hacia arriba y nos vamos hasta donde puedas ir a estirar y a desperezar con mucho cariño por tu cuerpo. Simplemente siente qué pasa por hacer ese estiramiento. De pronto se revelan un poquito más las tensiones que están por ahí acumuladas. Sé cariñoso, no hay que forzar al cuerpo. Eso es, ahora imagina que te están jalando hacia arriba hasta donde puedas ir, te jalan, te jalan, te jalan, te jalan. Y suelta, siente lo que queda en el cuerpo. Generalmente después de esos momentos como de tensión provocada en el cuerpo suelta un poquito. Eso es. Muy bien. Y vamos a hacer unos giros con la cabeza y con los hombros ya para terminar. Deja que el mentón caiga al pecho y siente el peso de tu cabeza como si te hubieras quedado dormido en un bus, en un avión. Suelta el peso de la cabeza. Siente ese estiramiento en el cuello, en la espalda. Y cuando quieras, desde allí vamos a hacer unos giros completos con la cabeza hasta que vuelva el mentón al pecho. Sin prisa, no hay que hacerlo tan rápido. Fíjate qué te dice el cuello. Si está doliendo un poquito, si hay tensión, si suena. Eso es. Cuando vuelva el mentón al pecho, cambia la dirección hacia el otro lado. Recuerda no hacerlo tan rápido porque te puedes marear. Y siente de verdad cuando tu cabeza está a la derecha, hacia adelante, a la izquierda, atrás. Incluso permítete sentir ahí donde duele un poquito, si es lo que está sucediendo. Eso es, y cuando vuelva el mentón al pecho, descansa. Otra vez como si te hubieras quedado dormido, toma un par de respiraciones. Siente lo que esté pasando en ti, en tu cuerpo. Eso es, vuelve a mirar hacia el frente y ahora vamos a girar un poquito los hombros. Ya para terminar, hacia atrás primero. ¿Qué te dicen tus hombros? ¿Qué está pasando? ¿Cómo los sientes ahora mismo? Si duelen, si suenan, si están tensos.
Eso es, y cambia la dirección hacia el otro lado. Eso es. Descansa y toma otra vez un instante para sentir lo que quedó en tu cuerpo. ¿Qué sientes ahora? Saboréalo, como si lo absorbieras como una esponja absorbiendo agua. Eso es. Muy bien, muchas gracias a todos por practicar conmigo. Antes de continuar, quisiera preguntarles, de pronto quienes se animen a compartir, también incluso puede ser en el chat, ¿qué notaron, qué descubrieron a lo largo de esta primera práctica que hicimos? Que para recordarles, trabajamos inicialmente en enfocar la atención en la experiencia de los sentidos y luego en las sensaciones en el cuerpo. ¿Qué les dijo su cuerpo? ¿Qué estaba pasando en su cuerpo hoy? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo se sintieron durante o cómo se sienten ahora? Karen dice, son muchas las sensaciones que percibimos cuando nos concentramos. Así es, ¿te acuerdas de alguna en particular? Normalmente no las percibimos porque nuestra mente está ocupada en otras cosas, así es. De hecho, ya para ir entrando como en la parte conceptual, el mindfulness son una serie de prácticas atencionales que nos ayudan a salir, a desatascarnos de la mente, porque nos la pasamos todo el tiempo divagando en nuestros pensamientos. Y esto que acabamos de hacer es una técnica, son técnicas muy usuales del mindfulness precisamente para anclar nuestra atención en el presente y que más que anclarla en el cuerpo, ¿no? Cindy Lorena dice, hola, buenas noches, descubrí que mi cuerpo se siente pesado y con cansancio. Así es, excelente la experiencia de recorrerlo. Gracias, Teresa. De hecho, eso se puede hacer antes de dormir, que sea de pronto lo último que hagan antes de ir a la cama. De pronto, en lugar de otras cosas que solemos hacer como, no sé, mirar noticias o navegar en redes sociales, que lo último que hagamos sea un recorrido rápido por el cuerpo y eso ayuda de verdad a calmar la mente y nos ayuda a tener un descanso un poco más renovador. Javier dice al inicio es una sensación de entrar en paz, que mi cuerpo me manda señales que no sé escuchar. Gracias, Javier. María dice, siento que fue difícil enfocarme porque tenía presente una emoción que tenía desde antes. Javier dice también, queda mi cuerpo suave y descansado, más liviano. Muchas gracias a todos. Eso es lo que queríamos hacer en este rato, como sacar un poquito nuestra atención de ese estar pensando constante, ¿no? No se trata esto como de vamos a practicar mindfulness para dejar la mente en blanco, pero sí como descansar un poco de ese estar siguiendo continuamente a nuestros pensamientos. De hecho, en mindfulness hay una expresión que se usa, descansar en la presencia, para describir precisamente esa experiencia de cómo cuando salimos de ese estar, piense, como que hay un instante que se siente como un descanso. Ese instante de pronto que sentiste una u otra sensación en el cuerpo o una u otra parte del cuerpo o los sonidos alrededor, por ejemplo, mientras hacíamos ese ejercicio. Cindy dice, es una experiencia muy gratificante desconectarse un poco de los pensamientos. Así es. Yo supongo, me atrevo a adivinar que eso que describió María, por ejemplo, fue difícil enfocarme, dice ella, fue tal vez la experiencia para muchos de ustedes. De hecho, yo misma, mientras dirijo la práctica, puedo ver a mi mente anticipándose un poco, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando estoy dando clases es muy usual que empieza mi mente a planear lo siguiente que voy a hacer, ¿saben? Después de terminar el ejercicio sigue este tema.
Y quisiera hacer énfasis en ese punto en específico porque es una experiencia totalmente normal. Como les decía, no buscamos que nuestra mente quede en blanco, sino más bien aprender a observar ese movimiento constante de nuestra mente. Y es absolutamente normal ese sentir, "Ah, me cuesta enfocarme", porque lo que hacemos cotidianamente en general, no le estamos mostrando a nuestra mente algo diferente que eso, que funcionar un poco en piloto automático, ¿no? De hecho, hay estudios que han encontrado bueno, por un lado, que esto es una experiencia normal en todos los seres humanos, pero que es una destreza que se puede compensar mientras entrenamos el cerebro, en la medida en que entrenamos nuestro cerebro, cuando nos distraemos, cuando nos quedamos eh, distraídos en nuestros pensamientos. De hecho, esta tarde iba a preparar arroz integral, que necesita 4 tazas de agua, ¿no? Y empecé yo a echar el agua, ¿no? Una por una, llenaba la olla, echaba en la olla y cuando me di cuenta, estaba pensando en otra cosa y ya no sabía cuántas tazas había echado, ¿saben? Esos son momentos como lo que les quería expresar, que son normales, ¿no? Que nos pasa a todos, ¿no? Que nos estamos bañando pensando que vamos a desayunar y que luego estamos comiendo, recordando el correo que tenemos que mandar, y así operamos el día completo, haciendo una cosa pensando en otra. ¿Mm? Y eso es precisamente lo que buscamos contrarrestar con el mindfulness, ese hábito de estar perdidos en los pensamientos, en el pasado y en el futuro, y de verdad volver a conectarnos con el presente y recordarle a la mente, ok, ¿cómo es estar aquí? Y lo hacemos, entre otras cosas, con herramientas como lo que trabajamos ahora inicialmente juntos. Ir al cuerpo. El cuerpo es la realidad de la experiencia, ¿no? Las sensaciones, los sentidos están sucediendo aquí y ahora. ¿Mm? Am, Zulma dice, buenas noches a todos, la sensación relajante, tal vez el cansancio de la hora me produjo sueño, es normal sentir un poquito de sueño también mientras hacemos estas prácticas. Me distraje un poco con tu perrito, pero me pareció lindo verlo, dice Cindy. Sí, por ahí estuvo también. Por ahí estuvo robando cámara, mi perrito. Yo quería mostrarles una imagen para compartirles. Permítanme un segundito. Esta no era. Esta. Para contarles lo que han encontrado los neurocientíficos. Y es que cuando estamos distraídos en los pensamientos, en esos momentos de distracción tan frecuentes en nosotros, se activan una serie de regiones cerebrales que se llaman la red neuronal por defectos, que están ubicadas bajo la parte medial del cerebro de adelante hacia atrás. Una de esas es la corteza cingulada posterior, van precisamente de la corteza prefrontal hacia atrás, en esa línea media del cerebro. Y quería contarles que lo que han encontrado y que lo han medido en tiempo real los neurocientíficos es que, si bien cuando nos distraemos con pasado, futuro, cualquier pensamiento, cualquier preocupación que nos saca de estar aquí, se encienden esas zonas cerebrales, pero que cuando practicamos herramientas de mindfulness como las que acabamos de trabajar juntos, esas regiones cerebrales se apagan, se calman consistentemente. ¿Mm? Así que, aunque parece un poco intangible lo que hacemos, este tipo de ejercicios tan sencillos, que de hecho el mindfulness es en general una serie de prácticas muy simples, están cambiando nuestro cerebro. Cuando se enciende esa red neuronal por defecto, de hecho en general está pasando porque nuestro cerebro está precisamente proyectándose hacia el pasado o hacia el futuro o buscando problemas. Y cuando experimentamos mucho estrés y ansiedad, esas zonas del cerebro tienen mucha actividad. Y esto hace, por ejemplo, también que nuestra respuesta fisiológica del estrés esté encendida y bueno, que incluso se empiece a manifestar en problemas de salud también. Eso por un lado, como para contarles un poquito de esto. Algo interesante también fue que hace algunos años, unos científicos, entre ellos Paul Gilbert, invitaron como a 2.200, 2.500 personas para que reportaran qué tanto estaban presentes a lo largo del día. Entonces les pusieron una aplicación en el celular y aleatoriamente la aplicación les preguntaba, ok,
¿Estás presente? ¿Estás enfocado en lo que estás haciendo? Y el promedio que sacaron fue de que este grupo de personas reportaban estar distraídos el 50% del tiempo. Imagínense eso, si en el caso mío tengo 40 años, eso quiere decir que 20 años de mi vida he estado perdida en mis pensamientos. Imagínense eso, es muchísimo tiempo el que pasamos ahí dando vueltas en nuestra mente. Otro dato interesante que de hecho salió de un estudio de la Universidad de Stanford es que al día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. El día tiene como 84.400 segundos, es decir, que tenemos casi un pensamiento por segundo. Así que de verdad que es muy importante es empezar a notar. Y paso número uno, y que de hecho es algo que trabajamos en el mindfulness así constantemente, así llevemos pocos días practicando o muchísimos años, es eso, notar cuando la mente está distraída y cuando me quedé dando vueltas en lo mismo. Porque finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Cuando algo nos obsesiona o algo nos preocupa, empiezan a repetirse, ¿no? La mayoría de esos pensamientos que aparecen son repetitivos. Como cuando algo nos asusta o nos inquieta, que si, en general lo que hacemos es, y es una tendencia, y que tiene mucho que ver con cómo estamos calibrados en nuestro cerebro para sobrevivir, es imaginar un final trágico, un final o un desenlace trágico para cualquier experiencia, y la mayoría de las veces las cosas no resultan como imaginamos. Y es un gasto de energía y de energía física y mental, ¿no? Imagínense si estuviéramos más presentes, disfrutando lo que realmente está aquí y ahora, ¿no? A veces como que pasamos un poco por encima de la vida y nos perdemos un montón de cosas maravillosas que están ahí. Pero estamos distraídos, ocupados y no las vemos. Bueno. Quería entrar un poco en, no me voy a detener tanto en como en temas teóricos, aunque ya les he explicado varias cosas, pero quería contarles rápidamente que lo que mencionaba hacia el inicio de la sesión, que el mindfulness es una práctica avalada por la neurociencia y los ámbitos en los que han encontrado estos beneficios han sido, por un lado, a nivel cognitivo, porque nos ayuda inicialmente a eso, ¿no? A desarrollar mejor atención y foco y concentración en lo que yo estoy haciendo, pero también hay beneficios en otras destrezas cognitivas como la memoria y la toma de decisiones también. Junto a eso, de hecho, no sé si han escuchado hablar de Daniel Goleman, que acuñó este concepto de la inteligencia emocional. Él dice que la base de la inteligencia emocional, el terreno para abonar la inteligencia emocional son con este tipo de prácticas contemplativas como el mindfulness, el darme cuenta de lo que está pasando, el prestar atención y reconocer mi experiencia del momento, reconocer mis emociones, lo que estoy atravesando en un momento dado, cómo lo estoy viendo, qué perspectiva tengo de esta situación. Así que el otro aspecto que beneficia enormemente la práctica del mindfulness es desarrollar destrezas emocionales y sociales, es autorregular mis propias emociones, mis estados de ánimo y reconocer también el impacto que mis estados de ánimo tienen los demás, ¿no? En las personas con las que trabajo, con las que convivo, con mis seres queridos o las personas que me cruzo en la vida por diferentes razones, ¿no? Y por último, pues esa mejora profunda en la salud, esa sensación de bienestar, ¿no? Porque finalmente ese tener nuestra alarma, nuestra respuesta fisiológica del estrés encendida continuamente no es normal, es como si se encendiera la alarma del carro, la alarma de incendios constantemente durante todo el día. No es normal, pero funcionamos así cotidianamente, ¿saben? Y eso genera un desgaste físico enorme, por supuesto a nivel mental también. Así que empezamos a mejorar nuestra salud y han encontrado incluso que mejora la respuesta inmune, ¿no? Y es algo que queremos muchísimo en esta época del mundo especialmente,
por supuesto es algo importante siempre, pero hoy en día es mucho más importante, ¿no? Ese estar fuertes. Y es importante empezar a reconocer y a través de estas prácticas de autoobservarnos nos damos cuenta que, caramba, lo que yo pienso, mis estados de ánimo, está conectado con lo que pasa en mi cuerpo, con lo que siento, ¿m? Con lo que, con mis niveles de energía o con mi salud al final. Y que si estoy más consciente de mí mismo, pues puedo influir también en esa experiencia de mi propia salud. Y no solo como dejar que a veces es como la sensación como que este profesional o este otro profesional me ayude a arreglarlo o a solucionarlo o a mejorarlo. Y en realidad la responsabilidad de parte nuestra es primordial, ¿no? Es esencial. Muy bien, vamos a hacer otra práctica y continuamos unos minutitos más de explicaciones. Espero no aburrirlos con mis explicaciones. Vamos a trabajar ahí sentaditos el otro ejercicio. De nuevo, tomarnos un segundo para encontrar una postura un poco más sólida. De pronto sentirte un poco más erguido. Puedes cerrar los ojos o no. Y en esta práctica vamos ahora sí a enfocar la atención en la respiración, en sentir el aire entrando y saliendo del cuerpo, pero dejando que la respiración fluya. No es necesario ni controlarla ni manipularla. El cuerpo finalmente respira solo. Siente ese movimiento cambiante de respirar. Y ese va a ser el foco de la atención cuando notes que estás distraído, pensando en pendientes, en cosas que ya sucedieron, incluso, no sé, fantaseando. Recuerda que es normal, no pasa nada y la tarea es simplemente volver a traer la atención a ese movimiento de respirar. Fíjate, por ejemplo, si te es de utilidad en ese movimiento que la respiración genera en el cuerpo, como si te meciera tal vez. O tal vez la sensación de la respiración internamente, como si te acariciara por dentro. Y vamos a detallar un poco zona por zona la respiración, comenzando en la nariz. Vamos a hacer como un zoom in, un acercamiento con nuestra atención ahí en la experiencia del aire entrando y saliendo por la nariz, atravesando las fosas nasales. De pronto la temperatura que tiene el aire cuando inhalas y cuando exhalas. Si hay una fosa nasal que está más abierta que la otra, tal vez una está bloqueada. ¿Cómo se siente respirar en tu nariz? Y luego pasa a la garganta. Lleva tu atención allí. Fíjate si puedes sentir cuando el aire que respiras pasa por allí.
y un poco más abajo también. Fíjate en el movimiento del pecho, del abdomen, al inhalar y al exhalar. Si de pronto te es de utilidad, puedes apoyar una mano en el pecho y otra en el abdomen. Eso, de hecho, te ayuda a sentir con el tacto la respiración, el movimiento. Te distraes, trata de regresar a la respiración, aunque si de pronto enfocarte en la respiración, sientes que en algún punto te abruma, no te tienes que quedar allí, puedes de pronto recurrir a lo que explorábamos en el ejercicio anterior, los sonidos. Si está bien para ti, continúa con ese foco en la respiración. Y ya para ir cerrando este ejercicio, vas a contar mentalmente tus respiraciones. Vas a repetir, inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, y así sucesivamente, solo que cuando notes que te distraes, vuelves a comenzar el conteo desde 1. Continúa un poco más hasta que escuches el sonido del vibráfono, del instrumento que toqué antes. Si te distraes, vuelve a comenzar el conteo. Eso es, pueden descansar. Muchas gracias. Y de nuevo quería preguntarles cómo se sintieron en esta práctica, qué notaron, qué descubrieron. También pueden abrir el micrófono, no solamente escribir en el chat. No sé si fue de pronto para algunos más fácil o más difícil, tal vez, enfocar la atención en la respiración. Yo me concentré más. Te concentraste más. Ok. Sí. Es como ir descubriendo qué funciona más para mí e ir metiéndolo en mi caja de herramientas. Como, ok, la respiración me ayuda. Igual, entre más vamos practicando, va cambiando nuestra relación con una y otra práctica. Esto al final es un entrenamiento. Ni cualquier cosa que hacemos inicialmente, pues, ¿no? Es una destreza, como cuando aprendemos un A idioma. mí, a mí, Yolanda. por el contrario, me fue mejor con la primera, con los sonidos. En esta, no sé, en algunos momentos sentí como tensión. Con el primero me fue como más fácil. Ok, está bien, está bien. En general, no es que busquemos un resultado en específico con una u otra práctica, sino más bien aprender a observarnos y aprender a prestar atención y observar también cómo nos relacionamos con lo que sucede, ¿no? A veces, no sé, si de pronto alguno notó por ahí un regañito de la voz interior, siendo como, ay, Dios mío, no te puedes concentrar.
qué pasa también, ¿no? Y eso es lo que nos da más conciencia de nosotros mismos, ese observar cómo nos relacionamos con una u otra cosa, o si, no sé, dolió la espalda o independientemente de lo que, de lo que haya sucedido durante la práctica. ¿Alguien más notó algo que quisiera compartir? ¿Cómo comparas tú esto con la yoga? O con el yoga. Um, el Estoy en yoga es una práctica de conciencia corporal, pero el foco del mindfulness siempre, en general, son las prácticas atencionales. Es simplemente estar como monitoreando todo el tiempo, ok, ¿en qué estoy pensando? Estoy distraído, vuelvo y enfoco mi atención. Una y otra vez, una y otra vez. De pronto está incorporado en el mindfulness, pero no de una manera, perdón, en el yoga, pero no de una manera tan explícita como en el mindfulness. Sería Sí, como es que hay una... muchas técnicas. Sí, hay diferentes herramientas. Hay diferentes herramientas, pero de hecho dentro del programa de mindfulness, en general en los cursos y sesiones de mindfulness que yo manejo, desde el enfoque que yo trabajo, siempre tiene un poquito de yoga, de movimiento, pero lo llamamos mindful yoga porque es precisamente ese estar monitoreando dónde está mi mente cuando yo estoy en movimiento, porque también se distrae. No sé si hayan notado, si tienen algún hábito de práctica física, cuando estamos, no sé, si solemos salir a trotar o a hacer aeróbicos o qué sé yo. Bueno, no creo que ya no hacen aeróbicos. Eso estuvo como muy noventero. Bueno, ese tipo de prácticas físicas. La mente se nos va, se nos distrae. Yo practiqué yoga mucho tiempo y cuando yo me encontré con el mindfulness me di cuenta que llevaba varios años practicando yoga distraída en mis pensamientos. ¿Saben? Pasa también, se vuelven automáticas esas prácticas. ¿Mm? De hecho, algo muy bonito del mindfulness es que lo podemos practicar en cualquier momento del día. Se suele practicar de manera formal, como lo hemos hecho aquí juntos, pero es una práctica que podemos llevar fácilmente a la cotidianidad. Cualquier actividad que estemos realizando a lo largo del día es una oportunidad de practicar mindfulness. Así esté yo barriendo la casa, trabajando, tendiendo la cama, bañándome. Si presto atención a mi cuerpo, a los sentidos, a las sensaciones, a la respiración, ahí ya le estoy dando una información diferente a mi cerebro. Y de hecho en esos instantes que mi mente se concentra, no sé, me estoy bañando y siento el agua calientita caer o el olor del jabón, esos instantes de atención tienen un efecto calmante en el sistema nervioso, de ahí que ayuden a contrarrestar un poco toda esa alarma fisiológica del estrés encendida todo el tiempo. Y nos hacemos más conscientes. De hecho, un poco, como les comenté tal vez en algún momento de la sesión, casi que nos hemos acostumbrado al estrés. Que hay una metáfora que a mí me gusta usar para explicarlo y es como cuando hay un ruido en el motor del carro, de nuestro coche, y a veces, inicialmente lo sentimos, ¿no? Como, uy, algo suena, ¿no? Pero ya después de pronto ya no le prestamos tanta atención y no es hasta que meses después alguien se sube en el carro y nos dice, oye, algo le suena a tu carro. Decimos, ay, caramba, sí, algo le suena. Y es un poco como con nuestra relación con el estrés, como que el cuerpo nos empieza a mandar señales, como el ruidito puede ser, qué sé yo, el dolor de cabeza, el cansancio, el agotamiento, el dolor de espalda. Así es que nos habla el cuerpo a través de las sensaciones, pero estamos distraídos o estamos ocupados y no prestamos atención. Entonces el cuerpo empieza a subirle la intensidad a esas señales hasta que nos hace parar y prestarle atención. Y muchas veces ahí ya de pronto es porque, bueno, algo está fallando en nuestra salud, ¿no? Entonces, es estar más conscientes y más presentes es la forma ideal de autocuidarnos, de saber qué es lo que necesito, qué me pide mi cuerpo, qué está pasando. Pero por supuesto, pues es el camino también para regular mejor, como les mencionaba un rato, mis estados emocionales también. Yo quería hacerles bueno, hacerles como una prueba para explicarles un poquito cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que sería el papel del mindfulness, ¿vale? Antes de seguir con la información del programa. Ustedes presten atención como ya lo hemos hecho.
Y yo quisiera preguntarles qué acabamos de oír. ¿Qué acabamos de oír? Hay muchas formas de responderlo. Un campanazo. Un campanazo. ¿Quién más? Es un sonido como que se expande, como que dejas que fluya hasta que se extingue. Así es también. Y ambas respuestas son correctas, ¿no? Claro, un campanazo, una vibración de sonido. Y esto lo hago es para explicarles brevemente cómo es que funciona nuestro cerebro, ¿no? Cuando yo golpeo el metal con la vara y se produce el sonido, es el lado derecho del cerebro el que percibe ese estímulo en concreto, esa vibración de sonido. Pero el proceso no se queda allí, el proceso mental luego llega al lado izquierdo del cerebro, que es el que se encarga de analizar, de interpretar, de darle sentido a nuestras experiencias y le pone un nombre. El sonido de una campana. De pronto algunos de ustedes notaron otro tipo de pensamientos, como, uy, qué sonido tan chillón, un juicio. O suena bonito. También es una forma de calificar, o, ay, ¿cómo se llamará ese instrumento? O eso me acuerda del campanario de la iglesia. En fin, un estímulo puede generar muchísimos pensamientos. Y eso pasa en todas nuestras experiencias. De pronto cuando, no sé, el jefe, un compañero de trabajo, se dirige a nosotros un poco, expresando un poco de enojo, de preocupación en su cara. Puede ser que eso puede ser el estímulo, ¿no? Lo que está sucediendo, ok, esta persona está un poco enojada, pero puede ser que nuestro cerebro no se quede conforme con, ok, está enojado, está molesto y empiece a tratar de explicar por qué está enojado y por qué está molesto. ¿Qué hice? ¿Será que no le gustó el informe que le pasé ayer? O yo sí he notado que no le caigo bien. Yo creo que me va a echar. Yo creo que me voy a quedar sin trabajo y qué voy a hacer para pagar el arriendo y la cuota del carro y el colegio de los niños y etcétera. A lo que voy es como algo concreto, y así funciona nuestra mente cotidianamente, genera como una bola de nieve de pensamientos, ¿saben? Y cuando no estamos conscientes de cómo es que funcionamos, como en el ejemplo este que les digo, pues nos dejamos llevar por esa bola de nieve de pensamientos y podemos pasar un muy mal rato hasta que de pronto esta persona nos cuenta qué le pasó o por qué está enojado, o puede que no. Y era lo que les contaba hace un rato, muchas veces botamos un montón de energía mental y física en esas divagaciones de la mente que al final son como un filtro a través del cual experimentamos el mundo. Entonces lo que buscamos con el mindfulness es un poco estimular la percepción en concreto de mis experiencias. Antes de que llegue todo ese torbellino de pensamientos, o haciendo consciente ese torbellino de pensamientos para no quedarme ahí. Todos estos conceptos, por supuesto, van a tener sentido en la medida en que vamos desarrollando la práctica, pero es más o menos así como funciona, es tener una conexión más directa con la experiencia y menos mediada y condicionada por nuestros pensamientos. Porque generalmente nuestros pensamientos nos hacen pasar muy, muy mal rato. Uno de mis profesores suele decirlo de la siguiente manera. Dice, en el cuerpo podemos confiar, pero en la mente no. Nos juega malas pasadas y es importante aprender a observar y a ser conscientes de qué es lo que está pasando ahí en mis pensamientos. Muy bien, vamos a continuar ya para ir cerrando la sesión. Permítanme, yo muevo la presentación. Como les contaba al inicio de la sesión, este es un espacio que yo suelo ofrecer antes de iniciar cursos con cierta frecuencia. También hay otros espacios de práctica que comparto de manera gratuita, pero este en específico lo suelo utilizar como para resolver un poco dudas alrededor de la práctica del mindfulness, que por ahora, en este momento, como se ha vuelto tan popular, hay como demasiada información y un poco de confusión. Entonces, como les compartí al inicio de la sesión,
el programa de mindfulness para reducción del estrés, que se conoce por las siglas en inglés MBSR, por el nombre en inglés, que es Mindfulness Based Stress Reduction Program, es el referente mundial del mindfulness. Fue creado por ese personaje que ustedes ven allí, que se llama Jon Kabat-Zinn. Él lo creó en 1979, ya más de 40 años. Él es un biólogo molecular. Él estuvo en los años 70 muy cerca a ganar un premio Nobel. De hecho, es un hombre muy, muy inteligente, pero también muy sensible, por supuesto. Y en esa década él trabajaba como investigador en el Hospital General de la Universidad de Massachusetts. Y él venía ya de varios años de práctica de mindfulness, de práctica personal. Y él trabajando en el hospital, siendo un lugar donde había mucho estrés, por supuesto, mucha ansiedad, empezó a buscar la manera de poder compartir ese tipo de prácticas en un entorno como ese, ¿no? Donde puede haber muchas resistencias a prácticas de ese tipo y más, pues imagínense ustedes en la década de los 70 del siglo pasado. Claro que había muchísimas resistencias a ese tipo de prácticas. Entonces él desarrolló en ese momento lo que hoy es el MBSR, creó ese protocolo y esa metodología que lo que hace es utilizar esas prácticas de mindfulness, que son prácticas muy, muy antiguas, tienen miles de años, y las combinó con psicología moderna. Usa un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona pueda desarrollar este tipo de prácticas. Y desde el comienzo, pues fue un protocolo muy exitoso. Él dice que al comienzo le enviaban allá en el hospital los pacientes que se iban por las grietas del sistema de salud, así lo expresaba él. Es decir, aquellos para los que sus tratantes ya no sabían cómo ayudarles. Y bueno, y en estos 40 años se ha popularizado enormemente y la mayoría de intervenciones de mindfulness que se utilizan en medicina, en salud, en psicología, en educación, a nivel organizacional, están basados en ese lenguaje, en ese protocolo que creó Jon Kabat-Zinn. Yo soy precisamente instructora formada en el centro de mindfulness que fundó Jon Kabat-Zinn en la década de los 80. Y bueno, y que ha expandido el mindfulness en el mundo. Este programa es el que comenzamos el próximo martes. Es un programa que consta de 9 sesiones a lo largo de 8 semanas. Y lo que pasa en este programa es que en cada una de las sesiones y de manera paulatina vamos precisamente desarrollando las diferentes destrezas del mindfulness, las diferentes técnicas de mindfulness para brindarle a los participantes ese, como les decía, esa caja de herramientas para aprender a lidiar mejor con las dificultades de la vida, para aprender a cuidar mejor de nosotros mismos, a reconocer cómo podemos intervenir o favorecer más bien nuestra salud. En cada sesión se realizan no solo prácticas formales, como recién lo hicimos, sino que se desarrolla un tema puntual. Alrededor de él, pues hay un desarrollo teórico enlazado con las prácticas que estamos realizando en cada una de las sesiones, y también hay ratos de diálogo e indagación reflexiva, que es una práctica de mindfulness. También es simplemente compartir y conversar de nuestras experiencias. Los procesos de mindfulness suelen ser procesos grupales, precisamente porque es muy importante escuchar la experiencia del otro, ¿saben? Porque a veces especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, solemos como aislarnos un poco o creer que eso que estoy experimentando solo me pasa a mí, y eso nos hace sentir que algo está mal. Y resulta que cuando tenemos esa oportunidad de escuchar a los demás, nos damos cuenta que todos pasamos por lo mismo, que todos tenemos problemas y dificultades y todos sufrimos estrés y todos tenemos momentos de ansiedad y bueno, y todos tenemos momentos de emociones difíciles también. Y simplemente es ser más conscientes de nosotros mismos para poder elegir mejor cómo me relaciono con lo que está sucediendo. Yo suelo decirle a mis alumnos que es como volvernos científicos de nuestra experiencia. Nos convertimos en observadores de qué estoy pasando a cada momento, y eso me permite recoger información
Y entre más información tengo, puedo decidir mejor cómo me relaciono con lo que sucede, cómo procedo y no simplemente seguir un impulso. Les voy a poner otra imagen. Esas 9 semanas, ¿es una clase por semana? Sí, de hecho, así es. Espérame, les iba a poner, dame un segundo, el horario para que ustedes lo vean en la pantalla. Ahí ya va a salir. Dame un segundito de paciencia. Efectivamente es un encuentro semanal. Vamos a estarlo trabajando los martes en la noche de 6:30 a 9. Son sesiones de 2 horas y media durante 8 martes. Y aparte de eso, de esos encuentros semanales, en la semana 6 se hace una sesión intensiva el domingo 14 de marzo, que el programa completo lo estamos, por supuesto, ofreciendo de manera online, pero es un programa que antes de que las circunstancias del mundo nos mandaran a la virtualidad ya se venía trabajando de manera online. Los resultados son los mismos, así que bueno, lo importante es que si están interesados en participar, pues se aseguren de tener como los recursos tecnológicos que necesitamos para facilitar el estar en las sesiones. Y para las sesiones es importante especialmente tener cámara. Saben que un estudio que hicieron el año pasado encontró que en estas comunicaciones virtuales que son tan frecuentes hoy en día, el no poder ver al otro, el no tener esa información visual, gatilla ansiedad en el cerebro, nos da cierta sensación como de incertidumbre. Así que, por supuesto, y también como si tienen este tipo de reuniones con frecuencia, está chévere que abran la cámara y que por supuesto que puedan ver a los demás. Plataformas como Zoom tienen la posibilidad de que uno esconda su propia imagen, para que de pronto yo sé que hay algunos que les incomoda o los distrae verse a sí mismos en la pantalla, es posible esconder la propia imagen, entonces ahí sí no se preocupan por eso, pero los demás los pueden ver. Eso sí puede ser interesante otra vez. Es interesante también. No sé si alcanzaron a ver ahí en la información, el programa tiene un costo de 660,000 pesos, lo pueden pagar en 2 contados si les hiciera falta. La información está en la página web, no sé si, espérenme, les comparto el enlace por si quisieran darle una mirada. En todo caso, si tienen alguna pregunta al respecto, pues con mucho gusto se las comparto. Permítanme que ahora me enredé con esto. Ya les pongo la dirección. Hola, yo tengo una pregunta sobre cuál es la diferencia entre este programa y el de mindfulness, como centrado en la autocompasión. Gracias por traerlo a colación. No sé si... ¿No alcanza a ver quién habló? Yo creo que María. estoy como María González, sí. María. Dale, está bien. El jueves tenemos otra sesión, pero es otra sesión introductoria a otro programa, que es un programa que es el que está mencionando María, que es el programa de autocompasión basada en mindfulness. La diferencia primordial es que el programa MBSR es un entrenamiento en mindfulness. Se trabaja un poquito la autocompasión, pero digamos que está de manera implícita en la práctica de mindfulness. El que comenzamos los jueves, el que vamos a trabajar los jueves, es un entrenamiento en autocompasión solamente. De hecho, la autocompasión, las prácticas de compasión y amabilidad son parte de la práctica del mindfulness. Algo así como si el mindfulness tuviera 3 paticas, una base de trípode. Una de esas paticas
es lo que estuvimos entrenando hoy, que es por lo que más se reconoce al mindfulness, prácticas de atención, prácticas de foco atencional. La otra patica son la conciencia, lo que llamamos conciencia abierta, y es simplemente esa conciencia de nosotros mismos que vamos desarrollando en la medida en que hacemos lo anterior. Enfocar la atención permite que se vuelva más natural estar más despierto, más atento y más consciente de mí mismo a lo largo del día. Y la tercera patica del mindfulness son las prácticas de compasión y de amabilidad, que están centradas básicamente en cultivar esas destrezas mentales, compasión y amabilidad. En el programa de autocompasión, por supuesto, están dirigidas hacia nosotros mismos en especial, porque algo que distrae mucho a nuestra mente, parte de ese diálogo interno mental, en el que gastamos mucha energía, para muchos tiene que ver precisamente con el autojuicio y la autocrítica, ¿no? Pasa algo malo y empieza mi mente a soltar un montón de regaños y juicios contra mí mismo, ¿saben? Y eso genera también mucho estrés emocional. Entonces, ese programa de autocompasión está más dirigido a ese manejo de la autocrítica y a ser más resilientes emocionalmente en la medida en que puedo ser amable conmigo mismo en medio de las dificultades, tratarme con cariño como trataría a un amigo, ¿saben? Pero si de pronto tuvieran interés, algo aconsejable es pasar primero por el entrenamiento en mindfulness y luego por el de autocompasión, a no ser que ustedes sientan que la autocrítica es algo con lo que quieren trabajar ahora mismo, ¿saben? El mindfulness se utiliza en el proceso de autocompasión, es nuestro vehículo para ser conscientes de, ok, me estoy hablando mal, estoy viendo ese diálogo interno negativo. Entonces el mindfulness está también presente en ese proceso de autocompasión de una manera implícita, pero lo explícito es la autocompasión y viceversa. En el MBSR, en el Mindfulness para Reducción del Estrés, el mindfulness es explícito, la compasión está implícita. No sé si te respondí, María. Sí, sí, gracias. Y tenía otra pregunta. ¿En el de autocompasión también hacen como ejercicios con yoga y eso? O En autocompasión no hay movimiento. Casi no, ok, es muy poco. En el MBSR sí hay movimiento como parte del programa cada sesión. En el de autocompasión es muy escaso el movimiento que hay. ok, listo. Gracias. Yo tengo una Vale. pregunta. ¿Qué tan grave es faltar a una clase? Si yo me inscribo, pero en algún momento no puedo asistir a una clase. Sí, bueno, por supuesto no es el ideal. Ojalá que Sí, por pudieras eso, pero usar como es largo el programa, sí, como es pero largo, existe la posibilidad de que hay un martes sí, que se le atraviesa a uno en el camino. por supuesto. Si eso llegara a pasar, de hecho la misma metodología permite como máximo 2 fallas, fallar a 2 sesiones. Sin embargo, bueno, con todos estos temas tecnológicos se pueden buscar otras soluciones en casos extremos. Por supuesto que yo suelo dejar las sesiones grabadas. No es como te decía, no es lo ideal es que puedas estar en la sesión, pero si por algún tema de fuerza mayor no pudiste estar, es una posibilidad compartirte lo que sucedió en la sesión. Sí, es que es muy probable que en marzo esté fuera del país. Entonces yo trataría de hacerlo afuera, porque se puede. Claro, Porque lo claro, importante es tener el computador y un Wi-Fi. así es. Pero si por X o Y razón no puedo en algún momento, Sí, pues tocaría verla grabada. Ok, así es. bueno, Así es, Belisa. eso es bueno. No sé si tienen más preguntas. Tengo otra pregunta. Adelante. Em, o sea, igual es que creo que me interesa más el de autocompasión, pero como dijiste que era como recomendable empezar con este, como que es realmente necesario empezar con este o puedo hacer el de autocompasión y si me interesa después hacer este. Es posible también, es posible que comiences en el otro orden. Simplemente es una recomendación como desde mi experiencia docente, solo porque eso te va a ayudar a construir la base del mindfulness, que es el vehículo que trabajamos en autocompasión. Pero no es que sea un prerequisito, pues lo puedes hacer ahora mismo y de pronto más adelante, como dices, experimentas con
con el de mindfulness para que fortalezcas un poco más esa destreza del mindfulness. No habría ningún problema. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la periodicidad? Ay, bueno, ¿cada cuánto sacan el curso? Más o menos cada 3 meses aproximadamente. Si el siguiente no lo hemos programado aún, pero debe ser en abril o mayo. Ok, gracias. Vale, Ángela. Karen pregunta, ¿el curso nos capacita para enseñarlo a otros? Si hay un interés profesional, en general vienen muchos al curso, no solamente, pero vienen muchos psicólogos, profesionales de la salud a tomar el programa. El pasar por la experiencia del programa les da ciertas herramientas que pueden utilizar de pronto en terapia, si hacen terapia, por ejemplo, porque les permite desarrollar su propia práctica, ¿no? Y la manera de poder compartir esas herramientas es desde la propia experiencia. Si ya, no sé si sea el caso tuyo, Karen Tatiana, quisieras compartir el programa como tal, el hacer el programa, el cursar el MBSR es un prerequisito que exigen siempre en las formaciones profesionales para enseñar el protocolo como tal, que son ya varios pasos que toman cierto tiempo, es un proceso riguroso, pero este es el primer paso que se suele pedir. De hecho, no solo para un entrenamiento profesional en MBSR, sino para entrenamientos en mindfulness para niños y jóvenes como el de Ellen Snell o el de Mindfulness Schools, por ejemplo. Ángela pregunta, dice que tiene un trastorno de ansiedad, ¿cuál curso me recomiendas? Ángela, lo primordial es primero que si estás ahorita en algún tratamiento, le preguntes a tu tratante si él considera que es un buen momento para tomar el programa. Es importante que lo consultes. Yo creería, desde mi experiencia, que puede ser muy útil inicialmente el de mindfulness, porque la herramienta principal es ese, el lograr calmar un poco la mente y aprender nosotros mismos a calmar nuestro sistema nervioso. El de autocompasión, si estás en un momento de ansiedad, puede gatillarte demasiadas emociones, ¿sabes? Porque es como ir más capitas adentro en esa observación de la experiencia. Entonces yo creería que puede ser mucho mejor comenzar por el de mindfulness para reducción del estrés. En todo caso, si quieren estar en la sesión del jueves, bienvenidos. Ese día vamos a hablar de autocompasión. Pero es un espacio similar al que tuvimos hoy y puede ser también interesante para que resuelvan dudas sobre uno u otro programa si tuvieran ese tipo de pronto de duda entre si tomo uno o tomo el otro, o si quisieran ya hacerme alguna consulta individual, preguntarme por correo o hacerme una llamada, estoy yo siempre contenta de poder ayudarles a aclarar un poco las preguntas que tengan. No sé si te contesté suficientemente, Ángela. Sí, dale, gracias. Vale. Bueno, tenía otra pregunta. Al momento, o sea, cuando dices que es mejor preguntarle al terapeuta si es un buen momento para hacerlo, es porque puede generar no sé, momentos de ansiedad o algo así. Depende del momento en el que estés en ese proceso de salud, puede ser detonante porque vamos a estar autoobservándonos y eso no es tan fácil y no es algo que hagamos continuamente, ¿saben? En general, nuestra atención está en otro lugar y es un proceso para observarnos y aprender a estar incluso con la incomodidad de sentir ansiedad, de sentir estrés, dolor de espalda. Entonces puede ser abrumador para algunas personas. Sin embargo, yo tengo entrenamiento eso lo llaman en inglés
mindfulness sensible al trauma. Entonces yo suelo dirigir las prácticas de manera que no sea detonante para una u otra persona dependiendo de su estado en un momento dado. ¿Tú nos puedes poner otra vez el pantallazo de las fechas del curso? Claro que sí. Vale, una foto. Ahí está. Un segundo. Tranquila, iríamos del martes 2 de febrero al 23 de marzo, de 6:30 a 9. La práctica intensiva es el 14 de marzo. Son 9 sesiones. Esa práctica me preocupa porque yo creo que esa fecha voy a estar por fuera. Ya, igual no es que estemos todo el día ahí sentados frente al computador, hacemos un rato de práctica en la mañana, luego tienen un par de horas libres en las que los invito a practicar, pero por su cuenta, y nos volvemos a ver un ratito en la tarde. Es una sesión flexible, pues. La Ok. palabra intensiva de pronto le da otra No, es connotación, de pero 9 de la mañana a 5 de la tarde, entonces, todo el día. sí, pero tiene sus periodos de descanso y sobre todo en la virtualidad hacemos más frecuentes los periodos de descanso. Ok, vale. Listo. Bueno, no Yo te sé si les escribo. queda alguna otra duda, tenemos como un par de minutos, nos podemos ir despidiendo. ¿Tú dirías que cuando se acaba el curso, en ese momento ya uno ha empezado a manejar un poco la ansiedad, un poco la depresión, un poco la tristeza, lo que quiera que tenga cada persona? Sí, pues en general los resultados son muy notorios, muy evidentes desde las primeras sesiones de práctica. Ajá. La idea del proceso es generar un hábito, ¿saben? Un hábito de práctica, que dedicarnos 20, 30 minutos diarios sea tan normal en nuestras agendas de todos los días como bañarnos, ir al trabajo y lavarnos los dientes, ¿saben? Ese es como el objetivo principal. Por supuesto, lo que hacemos en las sesiones no es lo único que hacemos. También los invitamos a hacer prácticas en casa y se les entregan unos audios para apoyar ese poder hacer ejercicios en casa todos los días e ir creando precisamente ese hábito de la práctica. Y junto a aparte de sacar ese ratico de prácticas formales, también los invitamos a hacer observaciones cotidianas. Entonces empezamos a llevar la atención y la capacidad de foco y de concentración a las diferentes actividades cotidianas. Como les contaba ya hace un ratito, es una parte importantísima del mindfulness, ¿no? Estar más despierto y más atento mientras realizo cualquier actividad cotidiana. Así que en general depende mucho también de ese tiempo que le dedicamos cada uno de nosotros, ¿saben? Pero no quiere decir eso que vamos a tener otra razón para regañarnos o autojuzgarnos porque no logré hacer la práctica o porque no tuve tiempo o no me salió bien, sino que vamos intentándolo y eso mismo, sé cómo nos relacionamos con nuestra experiencia de práctica todos los días, también nos da un montón de herramientas, ese darnos cuenta, ok, ¿cómo me estoy tratando o cómo puedo yo sentirme tranquilo si pude regularizar mi hábito de practicar o no? Incluso yo les suelo decir a mis estudiantes, no practicar es practicar un poco, porque el día que no practicamos nos sentimos un poquito diferentes. Ese día que no logramos dedicarnos 10, 20 minutos, incluso nuestra mente funciona diferente, nuestro nivel de energía es otro. Está bien. Súper. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? El mindfulness son prácticas meditativas, pero la meditación, hay muchas técnicas diferentes de meditación. Esta es solo una, ¿sabes? De hecho, John Kabat-Zinn, la persona que creó el programa, usa una metáfora para explicar lo que me gusta mucho y es que las diferentes técnicas que hay de meditación
o de autoconocimiento, de autoconciencia, es como si hubiera muchas puertas para entrar a la misma habitación, ¿sabes? Y a veces unas personas conectan mejor con un tipo de práctica que con otra. Así que, bueno, depende. Lo importante es ir experimentando a ver qué herramientas te sirven, pero yo siempre lo he visto con mucha flexibilidad y no no conozco mucho otras prácticas meditativas, pero yo siempre le digo a mis alumnos que precisamente es como ir recolectando eso que a mí me sirve y me funciona e implementarlo y seguirlo cultivando. Y puede ser un poquito de aquí y un poquito de allá, ¿saben? No solo mindfulness, no quisiera decir pues que el mindfulness es lo máximo y es lo único que nos va a ayudar, porque no, hay muchas otras herramientas también muy valiosas que pueden complementar en ese tener una relación más consciente conmigo mismo y con el mundo y aprender a lidiar mejor con las dificultades. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Yo voy a tocar la campana para que nos tomemos una pausa de lo que dura ese sonido esos 3 sonidos de la campana. Puedes sentir tu cuerpo, respirar, lo que quieras. Simplemente permítete parar. Ese reemplaza el om. No, en realidad aquí no utilizamos mucho. El único sonido que usamos es este. Sería el equivalente al om Puede ser, en una puede ser. sesión de yoga. Puede ser, sí. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias por asistir. Ok. Feliz noche a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pilar. Muchas Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Descansen. Descansen. Buenas noches. Sí. Gracias. Gracias. Ay, no sé cómo parar el video. Ya Chao, va. Carlos. Chao. No sé cómo acabar eso. Abajo a la derecha hay un botoncito que dice Leave Meeting. Gracias. Chao.